buenas noches. Bueno, continúa esta historia de la epidemia del coronavirus, el COVID-19. Ya llegó a México, ya hay casos en México, ya hay casos y sospechosos casos que podrían dar positivo. Este asunto pues tiene muy nervioso desde luego a los mercados internacionales en un momento en que la economía mexicana no está pasando por buen momento. Vamos a analizar, vamos a debatir el día de hoy las consecuencias, pues lo que está haciendo el gobierno de la República en esta epidemia, la experiencia que tenemos, desde luego. Hay muchos temas involucrados con este asunto del coronavirus que nos tiene realmente a todos preocupados. Para debatir este tema se encuentra con nosotros, como todos los jueves, Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo Hola, estás? Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Sabino? Luis de la Calle. Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Sabino Bastidas, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Pues yo creo que sí debemos estar preocupados, ¿no, Luis? O sea, digo, no alarmados, no con miedo, no con pánico, pero sí preocupados. Hay que estar preocupados y ocupados. Exacto. Sin tener pánico y sin tener señales de alarma o dar señales de alarma demasiado estruendosas, pero sí es importante. Sí. El coronavirus va a tener un impacto en la economía mucho más profundo de lo que la gente piensa. Lo están viendo los mercados, ¿no? Bueno, los mercados ya lo vieron. Sí. Hay que recordar, en 2009 en México tuvimos una caída del PIB de 6%, sí, que estuvo relacionada con la crisis en Estados Unidos, la reacción en México y el H1N1. Claro. La Ciudad de México estuvo parada básicamente 15 días. Correcto. China lleva parado mes y medio. Pero no todo China, ¿o sí? Una parte importante de China. Sí. O sea, hay barcos que están afuera de los puertos que no pueden descargar. Hay mercancía que no se está haciendo. Hay producción que está detenida en China. Y el sector de turismo, servicios, está completamente colapsado. Ya no solamente en China. Sí. El número de cancelaciones que hay de conferencias, de reuniones anuales, sí, de juntas de consejo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón. En México. En México también ya hay algunas. Sí. No es menor. Sí. Y todo eso tiene consecuencias en materia económica. Y uno podría quizá al final, si el coronavirus no tiene un altísimo costo en el ámbito de la salud, además de por supuesto, tristeza de las víctimas que surjan de esta epidemia, el costo económico puede terminar siendo mayor que el costo sanitario de esta epidemia. Entonces, sí es un asunto muy importante. Y cómo lo encara un país también es muy importante. O sea, este es el momento de mostrarse un país serio, un país... ¿Tiene gobierno? Que tiene gobierno y que tiene un objetivo. Sí. Y el objetivo es la protección, sí, claro, de los ciudadanos, fundamentalmente, sin caer en el extremo de tomar medidas que sean obviamente contraproducentes. Pero sí se requiere, digamos, un compromiso por parte de las autoridades y de la sociedad de encarar esta epidemia de una manera seria, ¿no? Ana Laura, a mí me llama muchísimo la atención que los chinos puedan de un día para otro aislar a 100 millones de personas. Bueno. O sea, no, digo, suena... Aquí hablábamos antes del corte que México, la anarquía mexicana es bastante que liberal, campea, exacto, pero no, yo... No solo China. Bueno, pero sí se logró, en el sexenio de Felipe Calderón. La verdad, yo creo que el gobierno actuó con los datos que tenían disponibles, luego los datos estaban mal, pero con los datos disponibles... Tenían otros datos. No, sí. Pero con los datos disponibles... Sí lograron parar la zona centro del país. Sí, y además cuando surge un virus no sabes bien de qué se trata, ¿no? Entonces estamos empezando a entender de qué se trata el coronavirus. Sí. Y creo que hay una relación, o sea, cuanto más precauciones tomas en el mundo sanitario, posiblemente mayores impactos tienes en el mundo económico. Entonces darle al lugar justo de cuánto paralizar para salvar vidas, etcétera, de cuánto tienes que seguir lidiando con que la economía no se pare, es un asunto complejo. Sí. Lo que yo he leído del coronavirus, que es complicado, es que es muy contagioso, es poco letal, o sea, tiene una tasa de letalidad de 2.3%, mientras que los otros coronavirus han sido tasas mucho mayores, pero se contagia muy rápido. Sí. Y entonces, si se contagia demasiado, aunque tengas una baja tasa de letalidad, puede significar el colapso de tus hospitales. Claro. Y la segunda cosa es que no hay medicina. O sea, todavía no hay Entonces, ni medicina ni vacuna. Ni remedio. Entonces,
creo que por eso vale la pena tomar todas las precauciones que hay para que no existan contagios. Lo más probable es que a quien se contagie tenga una gripa un poco más ruda que una normal. Sí. Pero en ese pequeño grupo que van a tener que acabar en el hospital, pues quieres que sea chiquito. Bueno, no solamente en el hospital, sino en la unidad de terapia intensiva, en ventiladores, en entubados. Porque que no hay suficientes. No hay. Parte del problema es no solamente que la gente tenga gripa, sino con lo que decía el subsecretario es el 80% de las personas van a tener solamente un catarro, digamos. Sí. Exacto. Y el problema es que si tienes solamente un catarro, pues no sientes que estés suficientemente enfermo, eres un vector de propagación y por lo tanto no se reporta. Claro. Entonces, la probabilidad de que el número de casos sea mucho mayor es muy grande y por lo tanto que la mortandad sea mucho menor. Sí. Porque hay una subestimación del denominador, digamos. Exacto. El cociente de fallecimientos contra gente que está enferma. Perdón, Ana Laura. Sí, pero el asunto es que mientras que no entendamos bien cómo se comporta este virus, ya estamos empezando a entender, no vamos a saber bien cuál es la reacción económica correcta con la reacción sanitaria. Exacto. Y ahí estamos. Ese es el equilibrio difícil. Ese equilibrio. Pero aquí sí lo que se necesita es Estado, ¿eh? O sea, aquí sí se necesita Estado con un gobierno fuerte, activo, con capacidad de movilizar recursos, en fin. Eso es indudable, ¿no? Sí, la verdad es que el coronavirus o el COVID-19 está siendo muy interesante para analizar el papel del Estado en este momento que estamos discutiendo el capitalismo. Sí. Harold James, el profesor de Princeton, tituló un artículo diciendo pandemia de desglobalización, señalando que se había generado una especie de temor generalizado, irracional. Yo les puse ahí en el chat cuando platicábamos ayer. Yo lo que ya veo es una epidemia de miedo. El miedo a lo desconocido. Casi todos los modelos de riesgo en el mundo, la gente que analiza prospectiva, dice que uno de los grandes riesgos de la humanidad es que eventualmente algún día podemos tener una epidemia que no reaccionemos de manera correcta como civilización y que puede costar un tercio o una quinta parte de la población mundial. Hay modelos de que esto mal en manejado. 1918 ocurrió con la influencia española, ¿eh? Y como ha pasado con la viruela, ya ha pasado muchas veces. En Europa, y en el 1700. En Europa creo que una peste que se llevó 1635. un tercio de la población. Bueno, estos modelos, llevados al hecho de que somos 7.700 millones de seres humanos, claro. nos lleva a una reflexión de fondo que me parece que es lo más interesante, que es, la pregunta es, tenemos un mundo globalizado en el mercado, pero no globalizado en el Estado. Eso sí. O sea, no tenemos un modelo de gobernanza global que pueda atender correcta y homogéneamente todas estas decisiones. Tenemos afortunadamente la Organización Mundial de la Salud. Es lo que te iba a decir, que quizá en el tema de la salud es donde quizá donde está mejor. Exacto, digamos, porque la OMS sí funciona muy bien. Tiene mayor autoridad moral en términos globales. No, y autoridad en serio. Pero no todos los países reaccionan igual. Sí. No todos los países tienen... ¿Qué hubiera pasado si el coronavirus, en lugar de amanecer en China, amanece en el centro de África, o amanece en el sudeste asiático, o amanece en Sudamérica? O sea, ese mismo virus... Por cierto, el H1N1 amaneció en México. En México, que es donde se llama economía del mundo. No, desde luego, yo creo que es que yo, o sea, yo no estoy de acuerdo un poco con la reflexión, se viene en el sentido de que necesitas un gobierno global para esto. O sea, digamos, el modelo chino aplicado a todo el mundo no funciona. No, a ver, nadie dijo que el modelo sea autoritario. No. La gobernanza no es autoritarismo, ese es un error liberal. No piensen. Ya se puso bueno. No piensen. Tenías que meter entró en otra epidemia. Exacto. La epidemia neoliberal. No se trata de pensar que cuando hay Estado necesariamente es antidemocrático. En el caso chino y la manera como reaccionó es autoritario. Lo que estoy planteando es que el modelo de gobernanza significa regulaciones, significa instituciones, significa acuerdos comunes. En materia de salud creo que hemos avanzado muchísimo, pero la parte interesante es que casi todos los estados reaccionaron de manera aldeana. Yo incluso en Europa ayer se pusieron de acuerdo, Italia reaccionó de una manera, Suiza de otra, España tomó su tiempo, o sea, Europa misma, que tiene bastante homogénea muchas de sus políticas públicas, reaccionó de manera diferenciada. Pero eso es lo que... Ayer se pusieron de acuerdo ya a decir que van a tener un pico de la epidemia en 2 semanas y que dentro de 2 meses regresará a la normalidad, de acuerdo a los modelos que tienen los epidemiólogos. Pero es interesante ver cómo reacciona el Estado y qué Estado tenemos para atender este tipo de cosas. ¿Valdría la pena una reacción homogénea o estamos entendiendo cómo funcionar en cada a lo mejor lo local es lo que mejor funciona? Es que a mí me parece que lo local te permite, o sea, si entiendes las variables que quieres controlar, que es que no se disperse,
pues las cosas locales funcionan para saber qué funciona en México, que no va a funcionar en Alemania, ¿eh? Sí. México está hecho de otra cosa. Esa es precisamente la condición aldeana en la que reaccionamos. Gran parte de la crítica que está haciendo este editorial. ¿Qué quiere decir aldeana? Digo, aldeano es que todos reaccionaron a que cada uno en su estadio lo va a resolver a su manera. Unos creen que de una manera, otros creen que de otra. Unos cierran el fútbol. Y en algún momento. ¿Tú crees que ya sepamos cómo resolver? Y en algún momento. Objetivamente. No, pero. Como la solución para todo. Pero la capacidad de compartir criterios entre todos. Yo creo que eso sí. La capacidad de crear. Eso es gobernanza. A ver, institucionalmente, crear estadios superiores de organización para emergencias como esta. ¿Cuál es la manera institucional que tienen las constituciones para reaccionar ante una emergencia? Suspensión de garantías, toman medidas especiales, son mucho más intervencionista el Estado. Bueno, a nivel global, cuando tienes una emergencia de este tipo, y hay que decirlo, la manera como estamos reaccionando al cambio climático, esta parsimonia en donde algunos dicen que sí, otros dicen que no, es una crisis a fuego lento. Es una crisis a fuego lento de las instituciones globales. Este tema del coronavirus o del COVID-19 nos está poniendo en la realidad porque estamos sintiendo miedo. O sea, el factor interesante es que la humanidad, la civilización contemporánea conectada, nos pone de manera inmediata con el ver que hay gente que se está muriendo de 80 a 90 años cuando tiene un antecedente y te tranquilizan con la morbilidad, la mortalidad, no va a pasar. Pero un día, un virus fuera de control puede poner en riesgo a la civilización. A ver, Luis. Sí, no lo va a resolver un burócrata en Ginebra. Ese es el argumento del Brexit. Bueno, esa es la crítica. Esa es la crítica que hacían los brexiteers. ¿Quieres al Estado o no quieres al Estado para atender la crisis? Es que está relacionado. O sea, la forma como manejó China esta crisis al principio no es ejemplar. O sea, los chinos sí. No, los trataron de... Si no lo hubieran hecho así... Trataron de esconderlo. Ah, no, bueno, eso fue como a mí me recordó esta serie que aquí recomendé, la de Chernobyl. O sea, pero ese es típico de los sistemas comunistas, que se van mintiendo. Es el problema. Claro. ¿Por qué está bajando la tasa de mortalidad que mencionaba Ana Laura hace rato? Sí. Pues porque los chinos estaban subestimando el denominador porque querían esconder el número de contagios. Sí. Y no podían esconder el número de muertos. Pero eso es una democracia, es imposible. Bueno, ese es el punto. Entonces, ¿quién manejó mejor? ¿Quién sabe? Es que sí. ¿Quién ha manejado mejor esto? ¿Los italianos o los chinos? Bueno, lo veremos con el tiempo. Pero es que también es un tema de dimensión. ¿No? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Es que Italia es del tamaño, creo que Guangdong es. Claro, hay toda Italia. Sí, exacto. Bueno, digo, a mí me parece que un gobierno que trata de esconder una epidemia de esta envergadura y de este riesgo no es un buen ejemplo para el resto del mundo. Pero la pregunta a ver, Ana Laura. Esa política está mal, pero luego, ¿qué hacer? Y yo creo que hay una relación entre homogeneizar, suspensión de garantías casi, tienes que limitar circulación, escuelas, viajes, aviones, y eso todo eso lo hace el Estado. Pero el Estado-Nación. Eso no lo está junto con los gobiernos locales. Pero te tienes que poner de acuerdo. Pero junto con las consecuencias de la democracia. O sea, en México, en 2009, que se manejó relativamente bien. Yo creo que sí, con datos equivocados. Pero también hubo un problema porque lo politizamos. Sí. O sea, el propio presidente López Obrador criticó al entonces presidente Calderón. Sí, pero el presidente Calderón tomó medidas y después entramos en un concurso un poco perverso entre la Ciudad de México con Marcelo Ebrard y Los Pinos, con Felipe Calderón, para ver quién hacía más. Y entonces se sobreparalizó la Ciudad de México y la producción en el país porque se empezaron a tomar decisiones basadas en política y no en ciencia. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es decir, oye, vamos a basarnos en la ciencia. Y no tratemos de politizar. El presidente dijo ayer, desde mi punto de vista, de una manera irresponsable, que nos podemos abrazar, que no hay ningún problema. Cuando tienes al secretario de Salud diciendo, oigan, no se saluden de mano, no se den besos porque son vectores de contaminación. Entonces, politizarlo
yo creo que es un problema, ¿no? Entonces, aligerarlo. Ahora, desde el punto de vista... que ese es el equilibrio. Yo, la verdad, pienso, si van a exagerar, que exageren hacia tratar de contener la epidemia. Yo también. Y Correcto. luego nos recuperamos económicamente. La verdad. Y asumir el costo a corto plazo de Pues sí, efectivamente. la verdad. Quizá eso a largo plazo te pega menos en la economía. Porque No, yo creo que controlas si tu lo haces epidemia, bien, ¿me entiendes? si lo haces bien y muestras que eres un país responsable, Sí. en el largo plazo eso te ayuda porque te ayuda a cimentar las instituciones del Estado Sí. que te permiten comportarte como un país serio. Ahora, Sabino. yo sí Mira, creo que a mí una de lo las ha manejado preocupaciones bien. que me da este tipo de eventos es esas reacciones, insisto, localistas, xenófobas, de no consuman productos chinos. Sí. Bueno, estos chistes que incluso en las redes sociales del chino que se forma en las filas y que al estornudar todo el mundo se hace a un lado. Esta xenofobia está teniendo expresiones materiales contra jóvenes chinos, contra minorías. Sí. Ya hubo una golpiza a un chino Exactamente. en Inglaterra. Esa creo es la que fue, ¿no? preocupación en Londres. Sí. Esa es la preocupación. El hecho de que tengas eventos en donde, en lugar de irte hacia adelante en términos de globalización, de que la civilización diga, no es menos globalización, es más globalización. Pero no es la globalización mercado, que gracias al mercado hay una competencia brutal en este momento por la vacuna. Sí. Pero del otro lado es el Estado, en donde ahorita sí necesitamos Estado. Resulta que sí requieres... Claro. Y, claro, las individualidades de los 200 estados fuertes. Pues yo no sé si esas individualidades dan cuando requieres un tema de colaboración como nunca en la historia de la civilización humana. Necesitamos... Ahora, cada uno de estos gobiernos, también hay que decirlo, lo que va a procurar es salvaguardar a su población. Pero, o sea, a ver, ahorita Estados Unidos está pensando en Estados Unidos, México en México, y le vale lo que pase en Nigeria es que eso o es lo en que no se Italia. puede. Sí, pero eso es lo que no se puede. Eso es lo que no Por se eso, puede. pero- Si tú Mientras que como haya un global- país contaminado, esto Mira, no está ya no contenido. puedes darte ese lujo. Ese lujo a la aldea en donde mira, sálvense los mexicanos porque no pasa nada. Bueno, pero ese es el discurso de López Obrador. Yo no estoy hablando del discurso de No, López no, Obrador. pero estoy López Obrador estoy es hablando eso. de California. Sí. En California hay una emergencia y en Baja California no hay una emergencia. A ver, ¿cómo podemos tener en este momento, a estas horas, una emergencia en el estado de California y no tener una emergencia en el estado de Baja California? O sea, es como cuando el italiano, al funcionario público de salud que lo entrevistan, le dicen, oiga, está desbordado el tema y ustedes tienen 300 casos de COVID y en otros países de Europa no. Dice, no, lo que pasa es que yo tengo termómetro, les estoy tomando la temperatura y los estoy descubriendo. Eso no significa que no estén en el centro de Europa. No, ya están en todos lados. Y lo han tomado con mayor ligereza. En este Esa mundo reacción global. en materia de epidemias no se puede Pero tomar. ¿no te ha impresionado que en menos de un mes ya esté en casi todo el mundo la epidemia? O sea, de esa forma... Porque es la globalización. Y no, ¿Sabes sí, cuántos eso es vuelos? ¿Sabes cuántos vuelos hay al día en el mundo que llevan de todos los continentes a todos los demás continentes? No, miles. Con millones. eso. Pero lo que quiero decir es lo que dice Sabino es cierto. Ninguna decisión puede ser de un país. Porque estamos tan conectados que empezó en China hace un mes. Sí. Y ya está en todos lados. Entonces, nadie lo puede resolver de forma individual el porque punto. se friega al otro. Pero el gobierno nacional tiene los incentivos a velar por los intereses Sí, nacionales. No, pero no en el tienes- mediano plazo. Pero No, tienes que coordinarte para que ese es el puedas cambio de ser... paradigma. o sea, Ese es el- hay que colaborar. Mira, en Coordinarte. 2009, en 2009 eso es gobernanza. México encontró quiénes son sus países realmente amigos. Sí. O sea, si ustedes recordarán las declaraciones del gobierno argentino, del gobierno brasileño, Sí. de varios gobiernos europeos en contra de México porque éramos el país origen del Sí, HN1. como pasó ahora con China. Los que nos ayudaron Como pasó fueron ahora con Canadá China. y Estados Unidos. Sí. Los que realmente dijeron, vamos a colaborar Y con por México. interés. Pero a ver, déjenme tú quieras. poner porque ya se nos acabó el tiempo. Es un tema fascinante, pero lo que decía ahorita Sabino, en California ya hay una emergencia. Baja California, que es prácticamente, frontera. yo puedo estar aquí en Baja California y allá donde termina el California. estudio es California, ¿no? No hay. ¿Quién debería de coordinarse? Las autoridades de California con las autoridades de Baja California, el gobierno de México con Estados Es una Unidos. muy buena pregunta. La ciudad de Tijuana con la ciudad de San Isidro, con el condado de San Isidro. O sea, México, Todos, en fin. México tiene que colaborar con las autoridades federales de Estados Unidos y con las autoridades estatales de Estados Unidos. Con todos, o Con sea, todos, esto es- sí. obviamente. Y también con la OMS. Sí, claro. Totalmente. Pero por supuesto, ¿no? Sí. Pero sí. Ahora, no está ocurriendo. No, sí ocurre.
Ahorita que yo sepa, en Baja California están con lo de la cervecería, ¿no? No veo. Bueno, o sea, no veo una declaratoria de emergencia. No, bueno, pero ellos que sí la hay, Que sí la hay en California. Sí, pero es que, bueno, estoy de acuerdo, pero en Baja California puedes tú tener, o no tienes todavía casos registrados, o no los estás midiendo. Exacto. Si no lo están midiendo, el gobierno está en falta. Es el Estado. Pero a ver, o sea, asumamos que no. si hay epidemia aquí a una cuadra, pues ya aquí también hay Sí, esa epidemia, entonces ¿no? también, Claro. también eso se le aplica a Nevada y Arizona, que Sí. son igual vecinos de California que Baja California. Ah, está. Y entonces en Nevada y Arizona a Totalmente. lo mejor no tienes tú esa declaratoria de emergencia. O no la estás detectando. O no, pero lo que tú tienes que estar seguro es que te va a llegar. No, claro, Y claro. que tienes que tener los instrumentos y aprender de las lecciones, de las experiencias de los demás para hacerlo. La descentralización te va a ayudar a que haya más experiencias. Sí. Entonces, en ese sentido, hay un aspecto positivo de descentralizar, pero se requiere la centralización para poder aprender de los demás y colaborar. Yo decía el día de hoy, recordaba la H1N1, y yo creo que este gobierno, el de López Obrador, tiene que sentarse en la mesa con los que hicieron todo el tema del H1N1 para aprender qué El sigue. subsecretario fue parte del equipo hace... Y el equipo de ¿López-Gatell? Y los Y la verdad, No, epidemiólogos, bueno, pero yo creo que con muchos de todo los- ese equipo, o sea, López-Gatell lo ha hecho muy tenemos bien. en México una experiencia muy cercana, Extraordinaria. que yo creo que se manejó relativamente bien. Insisto, con los números sus que había. defectos, claro. No, es que al final se tomaron decisiones con números que no Y correspondían. tampoco pero sabíamos de qué se trataba. Y no, y lo le- fuimos claro, entendiendo. México hizo lo ¿no? correcto, que fue ser precavido en 2009, Así es. aunque nos costó Ahora económicamente. nos costó quizá medio punto del PIB o un Fácilmente. punto del PIB, ¿no? Que sí. Que no es cualquier cosa. No es cualquier Ahora, cosa. lo que no debes hacer, creo, tampoco, es pensar que con política monetaria vas a hacer que esto se corrija. Bueno, pues ya empezamos. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Pero digamos, o sea, bajar 50 puntos De la tasa de emergencia. interés de emergencia en Estados Unidos fue un error. ¿Tú crees? Fue un error porque el mensaje que mandas es, oye, a lo mejor la epidemia es más grave de lo Sí, que se piensa. ¿quién sabe qué Uno, nos están y diciendo? dos, no arreglas el problema porque la gente no se va a subir al avión para viajar a China solamente porque la Reserva Federal bajó la tasa ahí. Porque la gobernabilidad, la palabra para la gobernabilidad es miedo. Y no hay nada más cobarde que $1 millón. Ah, caray. ¿Por Sí, qué? $1 millón sale corriendo en cuanto ve cualquier riesgo. Pero no si es un tema global. Pero aquí porque ¿a dónde los mandan? Por eso, Pero aquí es bajaron- un gran indicador, es un gran indicador de las zonas de miedo. Aquí bajaron la tasa de interés Por y eso se lo les que, fue más lo que dinero. tienes que administrar es el Aquí. miedo. No, en lo que Ah, hizo la no, Reserva bueno, Federal, ese no. mismo día se cayó Wall Street. Por eso. Por eso No, y ayer otra vez dieron un estímulo fiscal de $8,000 millones en Estados Unidos. Subió la bolsa, pero se Eso. volvió a caer, ¿no? Va a caer, o sea, no, No la van a rescatar. ¿Tienes miedo, Ana Laura? A ver, vamos a terminar con eso. ¿Qué sientes ahorita con este tema? No, yo no siento miedo, yo solamente siento enorme incertidumbre. Sí. O sea, todavía no veo la amenaza aquí, Sí. pero siento que esto es incierto, que en cualquier momento cambia de orden la magnitud de la crisis en México, digamos. ¿Tú? Preocupación alta Preocupación, sí. y hay que estar alertas. O sea, hay que ocuparse de hacer bien las cosas para minimizar el número de víctimas y minimizar el Y contagio. no en la medida que se saludarse, no, hay que lavarse las manos, hay que estornudar así, o sea, lo que nos han recomendado. Porque luego los mexicanos, no pasa nada. pueda. Bueno, pues es lo que dijo el Y además presidente. somos apapachadores, Es y lo nos que es gusta el presidente. saludar y claro. Sí, exacto. ¿Tú? Sí, Totalmente. claro, de acuerdo. por supuesto que hay miedo. Y veo miedo en la sociedad y veo miedo en muchos niveles. En y México veo- todavía no. Yo creo que sí. ¿Tú sientes miedo? Yo sí, claro, por supuesto. O el pánico es un mal Pues, la consejero. confesión del miedo es una responsabilidad. O sea, A lo ¿tú no mejor- irías mañana al partido de fútbol? Yo creo que hay que tomar medidas. Yo ¿No creo- irías a la marcha del 8? ¿No iría a eso, la marcha, por no, ejemplo? no estoy Estamos convocado. debatiendo. No estoy convocado. Ah, qué manera de salirse. Tú sí vas, ¿no? Sí, pero todo el mundo dice que onda Sin- con el sin coronavirus. tapabocas. El tapabocas, por cierto, sirve para los que están enfermos. Yo como el Exacto. coach de fútbol, ¿viste el coach australiano que dijo, pues a mí no me pregunten de esos temas, mejor que de eso hablen los epidemiólogos, ya los temas bueno, específicos. sí. ¿no? No, pero sí, por ejemplo, lo de la marcha ya es una cosa real, ¿no? Si en Italia están cerrando los estadios de fútbol Bueno, para evitar en los Italia actos suspendieron multitudinarios. clases durante mes y medio. Exacto. Digo, algo estarán viendo los italianos, a lo mejor son unos exagerados, pero pues algo... Pero yo insisto, en esta Por eso situación- son decisiones globales. Pero en esta situación mejor vale ser exagerado Yo creo que sí. que no exagerado. Yo Porque creo que estamos hablando de la vida. Ahora, ¿no? sí, de Yo acuerdo. estoy de acuerdo. Ahora, no ha habido ninguna víctima menor de edad.
Sí, no, es Entonces, conforme. cerrar las escuelas a lo mejor protege a los maestros. Yo creo que deberemos de estar preocupados más por la gente que tiene más posibilidad de Correcto. morirse, que son los adultos de la tercera edad. Correcto. Y los que tienen enfermedades. Bueno, ya nos tenemos que ya me está matando el señor productor. Muchas gracias, Luis. Que grabamos el que sigue, Didi. Muchas gracias. Gracias, Sabino. Suerte el domingo, ¿eh? Gracias. Y el lunes. Y el lunes. Ojalá participe mucha gente el domingo. Sí, suerte. El lunes va a haber Ya ha muchísima sido un gente. éxito. Yo lo dije ayer en tercer Sí, grado. Ya es increíble, un éxito, la increíble. verdad, ¿no? Este asunto. Gracias. Vamos a una breve pausa. Viene Miguel Sekeli para platicar de las 100 universidades que abrió este gobierno. Las universidades Benito Juárez, ¿funcionan, no funcionan? Regresamos.